Yo digo que ya no va a venir, ¿o sí? Ya entró. ¿Ya entró, no? Sí, ya. Ah, sí, aquí anda. Bueno, ¿se escucha? Sí, profe. Sí, Es que se me fue a mí la señal totalmente. Entonces, como tengo en la pantalla en la información y por el celular me comunico con ustedes. La vez pasada, la grabación que fue el viernes, la grabación fue muy pequeña porque pasó lo mismo, pero ya no me permitió regresar. En este caso, pues sí, me permitió regresar otra vez. Entonces, vamos a trabajar. El tema que estaba con ustedes pendiente, por aquí les envié un chat, pero ya no hagan caso del chat. ¿Qué encontraron del tema? Por ahí revisé nada más dos tareas. Una que está entregada, perdón, una que está entregada en tiempo y forma y la otra que está tardía. ¿Nos quieren compartir un poquito de la tarea, por favor? ¿Qué es la narrativa del cuento y la novela? a ver yo. Por favor, Carlita, gracias. La narrativa. Se entiende por narrativa la descripción oral o escrita de un acontecimiento real o ficticio, con el fin de persuadir y entender al espectador, el cual puede ser un lector o un oyente. Por su parte, en teoría literaria, la narrativa es un género literario empleado por el autor para narrar una secuencia de hechos ocurridos en un tiempo y espacio determinado, vivenciados por uno o varios personajes. Por tanto, la narrativa también implica una forma de comunicación, bien sea oral o escrita, como ya se expuso, cuyo objetivo es la narración de una historia real o ficticia. Muy bien, entonces, ¿qué podríamos decir que es la narrativa? ¿Cómo podría describir la narrativa? Que es un género literario utilizado por el autor para narrar una secuencia de hechos. Es correcto. Germán, ¿qué fue lo que encontró usted? No tengo la información en mi celular, profe. No la tiene. Bueno, en sí la narrativa es un género literario que se utiliza en toda la literatura como tal. En este caso vamos a hablar del cuento y la novela, pero podemos integrar otros textos, por ejemplo, el caso del chiste, de la leyenda, de la fábula, de la historieta e inclusive de la crónica. Cada una tiene características diferentes. Por ende, la narrativa pues es diferente. Ahora, la forma de narrar pues depende mucho del estilo del autor. Tienen una tarea ya propiamente de obras concretas para que veamos de manera más palpable lo que es la narrativa en la novela. Generalmente el cuento pues suele ser una narrativa
breve, pero estamos hablando de propiamente de un cuento literario. Pero también encontramos cuentos populares que distan un poco de lo que es el cuento literario. La diferencia entre el cuento literario y el cuento podríamos decir popular, pues es que uno tiene una narrativa más extensa, en este caso el literario, y el texto popular suele ser más breve, por lo general. Por ahí alguno de ustedes pudiera buscar algún cuento literario, por favor. Hay uno muy curioso que se llama La flatulencia. No sé si lo conocen. O alguien que nos pudiera hacer favor de buscarlo. O algún otro cuento. Cuento literario. Y luego después preparen también un cuento popular para ver la diferencia. ¿Quién me ayuda a buscar el cuento de la flatulencia? A ver, ¿quién de ustedes me ayuda a buscarlo? O también lo van a Creo que yo lo encontrar como... encontré. Está también como el cuento del pedo, ¿eh? A ver, adelante. Profe, ¿es sobre una hormiga? Ese es uno, pero hay otro de los niños. A ver, el de la hormiga, por favor. Dice, Tina era una hormiga muy coqueta y presumida. Siempre estaba sacando brillo a su redonda tripita negra. Le gustaba remojar sus pequeñas patitas en los charcos de agua para que reluciera bajo el sol. Y, para sentirse la más guapa, se restregaba con las flores del campo para estar siempre bien perfumada. Era tan refinada y elegante que movía su naricita cuando veían algún amiguito sucio y embarrado o olía algún olor desagradable. Sin embargo, estar siempre perfecta también pudo ocasionarle problemas. Como no le gustaba oler mal, nunca se había tirado un pedo. Incluso se atrevía a criticar y regañar al resto de las hormigas que si se lo tiraban. A veces le dolía un poco la tripa por ello y no podía jugar con el resto de sus amigas. No obstante, siempre se la pasaba rápido a las molestias. Pero llegó un día en el que los dolores de tripa no se le pasaban. Sus amigos le animaban a que se tirara un pedo para que se encontrara mejor. Pero ella, como era muy obstinada, se negaba. Poco a poco fue hinchándose tanto, se hinchó que ahora más que una pequeña hormiga parecía un enorme globo. Incluso tuvo que atarse una cuerda a la pierna y arrastrar una piedra para no salir volando. Tina iba caminando de color y fue cuando se puso muy roja, cuando al fin estalló. El pedo que se tiró fue tan fuerte que hasta la tierra se movió. Al principio el resto de las hormigas de la comunidad se quedó paralizada y asustada, pero al rato empezó a reír tanto que muchos acabaron con hipo. La peste duró varios días, pero nadie le importó porque vieron que Tina ya no estaba hinchada y además ya no le dolía la tripa. Tina pasó mucha vergüenza al principio, pero descubrió que era más importante olor a veces un poco mal que tener dolor de tripa, y es que ya se sabe el pedo mejor fuera que dentro. ¿Conocían ese cuento? ¿Algún cuento popular que recuerden ustedes?
Miriam, Camila, Germán. El de Pinocho. A ver, ¿cómo va, Carlita? Pues ese es un muñeco de madera que cada vez que decía mentiras le ¿Cómo se los crecía la aviso? nariz. ¿Mande? ¿Quién fue su creador de Pinocho? ¿Pinocho es un cuento popular o es un cuento literario? Bueno, vamos a concluir entonces. Literario. Porque tiene un autor y tiene una época donde fue esencia o el pedo, como lo conocemos nosotros popularmente, es un cuento literario. Y así vamos encontrando una serie de cuentos. Es decir, tienen autores. Generalmente los cuentos populares son anónimos. Suelen ser más breves. Los cuentos literarios generalmente los encontramos en libros y los cuentos populares pues los escuchamos en la calle, con amigos, con vecinos, con conocidos. Y de repente, bueno, recordamos alguno, pero generalmente eh, solamente aquella persona que tiene más facilidad para la narrativa, se, perdón, se le puede dar este tipo de cuento. Narra, se cuenta, pero no es anónimo. Pero ¿qué pasa con la novela? ¿Qué clase de novela conocen ustedes? La Araucana es una novela. ¿La qué, profe? Las obras que van a leer ustedes son, están clasificadas como novelas. Efectivamente, las novelas que ustedes novelas literarias, porque narran una serie de acontecimientos que en muchos de los casos son sucesos de la, pues de la vida cotidiana. Se hacen novelas y tenemos nosotros la oportunidad de conocerlas. ¿Recuerdan alguna novela de ese tipo ahorita? Aunque sea por título. Una novela literaria. La ciudad de los perros, ¿la conocen? No.
Amores Perros. ¿Quién va a leer Mal de Amores? ¿Quién va a leer El amor que me juraste? ¿Recuerda alguien quién lo va a leer? Ya regresamos otra vez. Se escucha medio cortado. Sí, me pantalla, nada más escuché el audio, pero ahorita ya les vuelvo a ver. Aquí nada más está Miriam, Camila y usted Carlita, nada más falta Germán. No sé si lo sacó, trae problemas también de señal, porque comenzó el aire y entonces el aire siempre ocasiona estos problemas de sacarnos de la reunión. Bueno, vamos a concluir ya propiamente. El hablar de narrativa, pues vuelvo a repetir, es hablar de la forma como el autor describe, señala, empatiza, cualquier obra y para poder atrapar al lector, pues depende mucho de la narrativa. En la primera página de inmediato suelen atraparnos en la lectura. No sé, Carlita, usted que ya lleva algo de lectura, Mal de Amores, si se siente atrapada por el tema, y si es así, bueno, pues entonces el autor logró su cometido de hacer atractivo la lectura de tal manera que atrapa al lector a los primeros párrafos. Entonces, ese es precisamente el arte del autor, del buen escritor, que logre atrapar la atención del lector. En este caso, bueno, pues estamos hablando de novela literaria. ¿Está interesante el libro o nada más le fue sugestivo el título de la obra? Bueno, de aquí en adelante también vamos a hacer un poquito de cuento, de chiste, de leyenda, de historieta, de crónica, si es posible, para que vean ustedes, o más bien identifiquen mejor esta narrativa en todo el campo de la literatura. Entonces, vamos a continuar con Jorge Luis Borges. ¿Alguien conoce alguna obra de este No. autor? Bueno, entonces, luego, ¿cuáles fueron sus obras o cuáles son sus obras que ha publicado las más interesantes? Y se van a enfocar en una, porque generalmente casi todas las obras están enfocadas con el mismo género literario. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, pues entonces las dejo descansar. Les agradezco su asistencia y nos vemos el próximo martes.
y gracias por asistir. Por favor, no dejen de preparar sus obras porque vuelvo a repetir, el tiempo ya está encima. Bonito fin de semana. Igualmente. Hasta luego.